Hola, buenas tardes. Espero encantarlos con la presentación o por lo menos dejarlos despiertos después del café. Tengo una presentación y tal como decía el presentador de manera muy grandilocuente, lo que agradezco, tengo una presentación muy enfocada en la parte práctica, ¿ya? Y me presento, primero que todo, mi nombre es Fernando Venegas, llevo 17 años trabajando en innovación y emprendimiento y a lo largo de estos 17 años he tenido una carrera que me ha tocado estar en los distintos frentes del ecosistema de innovación y emprendimiento. Lo declaro desde ya, soy políticamente muy incorrecto, por lo tanto muchas de las cosas que voy a decir evidentemente no es responsabilidad de quienes hicieron el evento, sino más bien es personal, tampoco es responsabilidad de Zenit. A lo largo de estos 17 años me ha tocado ver bastante bien cómo ha ido evolucionando el ecosistema de innovación y emprendimiento. Me tocó armar la oficina de transferencia tecnológica, no sé si, no, esta es pantalla, así que no se va. Sí. Me tocó armar la oficina de transferencia tecnológica de la Universidad de Chile por ahí por el año 2007-2008, cuando comencé a trabajar. Luego, en el año 2015, me fui a un estudio jurídico, cuando los estudios jurídicos se dedicaban principalmente a tramitar patentes extranjeras en Chile. Capacidades de armar una estrategia de propiedad intelectual, muy poca, capacidades de asesorar startups de base tecnológica, menos aún. Lo que mejor hacían era tramitar patentes de empresas grandes y marcas de empresas grandes. Sin embargo, en ese año 2015, recuerden que es cuando empieza a salir emprendimientos tipo Notco, y empieza a cambiar y a evolucionar un poquito este ecosistema de innovación, y todos, universidades, empresas y también proveedores de servicios se vieron en la necesidad también de madurar y también de fortalecer sus capacidades para prestar servicios a estos emprendedores. Me tocó luego en el año 2015 participar, fui el gerente de transferencia tecnológica de uno de los 3 hubs de transferencia tecnológica que habían, una política pública que buscaba principalmente potenciar internacionalmente las tecnologías, pensando que las tecnologías estaban ya en un estado de madurez suficiente para comercializarse internacionalmente. Graso error, nos dimos cuenta en el camino y sin embargo un poco eso es parte de la historia que les voy a contar ahora. Me tocó también tener una participación más gremial, Red GT, una asociación de profesionales que busca potenciar la innovación y transferencia tecnológica, y en el marco de esa red trabajamos fuertemente, por ejemplo, en la ley de transferencia tecnológica. Hacia el año 2012, cuando yo estaba en la Universidad de Chile, me tocó participar en una comisión presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile y levantamos la problemática de la creación de EBCT, de Empresas de Base Científico-Tecnológicas en universidades estatales. Para que entiendan cómo evoluciona el ecosistema de innovación en nuestro país, eso lo levantamos en el 2012. Estamos en 2025 y todavía no se resuelve. Y la primera atisbo de resolución está en la Ley de Transferencia Tecnológica que está en el Congreso. Eso es para que entiendan que nuestro ecosistema, si bien tiene 17 años, o sea, yo llevo 17 años, es un ecosistema es un ecosistema que todavía está en un proceso de madurez permanente. Y hace 3 años me independicé, armamos Zenit, una empresa aceleradora de empresas de base científico-tecnológico. Tenemos una plataforma también que es Yacana, también entendimos que nuestro mismo modelo de negocio tiene que evolucionar, que la tecnología, la inteligencia artificial nos va a hacer también cambiar lo que nosotros hacemos habitualmente, la transferencia tecnológica, los gestores tecnológicos van a cambiar también su forma de trabajo y actualmente estamos levantando Rampante, que es un fondo de inversión en la industria del entretenimiento, cine y televisión, un fondo de $15 millones. Cuando hablamos de transferencia tecnológica nos quedamos mucho con tecnologías como la cura contra el cáncer o una serie de vacunas. Sin embargo, quiero traer a colación ejemplos que probablemente ustedes conocen, pero los quiero traer a colación desde una mirada distinta. Por ejemplo, Gatorade. En el año 1965, el equipo de los Gators de Florida, yo sé que este es un ejemplo que lo conocen todos, tenía una necesidad puntual. Y esa necesidad era que sus jugadores se deshidrataban a medio tiempo. Y finalmente recurrieron a investigadores de su propia universidad para poder dar una respuesta a esa problemática. ¿Cuál es la gran lección? Que finalmente esta tecnología generada en la Universidad de Florida, no una de las universidades más destacadas en Estados Unidos, finalmente lo que buscó no fue tratar de, como digo yo, tratar de enchufar sus tecnologías o sus resultados de investigación en la industria, sino que lo que buscaron fue principalmente responder con las capacidades e infraestructura que ellos tenían a una necesidad concreta de alguien.
Y eso es uno de los mensajes, porque siempre que me toca hacer una charla trato de transmitir algún mensaje. Y el mensaje que yo trato de transmitir acá, que la transferencia tecnológica, como la hemos conocido y como hemos ido evolucionándola y la hemos ido aplicando, no funciona tan bien. Creo que es importante que se haga. Creo que es importante potenciar la investigación y desarrollo. Creo que es importante tener procesos claros para la protección y para la comercialización. Pero las tasas y los índices de transferencia tecnológica en nuestro país y en América Latina siguen siendo bajos y van a seguir siendo bajos. Es difícil que con las estructuras tradicionales, con la investigación tradicional, nosotros tengamos la capacidad de entender de buena forma cuáles son las necesidades de la industria. Y la realidad nos dice, nos refleja eso mismo. Este proceso no viene de un proyecto tradicional de investigación y desarrollo. Viene de un proyecto principalmente que nace a partir de un dolor concreto de la industria y de doctores altamente calificados que pudieron dar respuesta a ello. Google, desarrollada por estudiantes de doctorado de Stanford. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a analizar cuál es el rol que tienen las universidades y dejamos de lado muchas veces en esos procesos a los estudiantes de doctorado, a los estudiantes de pregrado, nos damos cuenta que en este caso en particular fueron 2 estudiantes de doctorado que a través de una tesis desarrollaron PageRank, que finalmente fue protegido por la universidad, licenciado a una startup que en ese momento, una startup que hoy en día es una de las empresas globales más poderosas del mundo, y que en ese caso en particular, cosa que no recomiendo mucho, pero acá funcionó muy bien, tomaron una participación minoritaria en la empresa que le significó una venta hace un par de años atrás de más de $300 millones. Por otro lado, pero aquí también vemos tecnologías altamente disruptivas que se generan en la academia. Y por eso también tenemos que potenciar esa investigación. Si yo no estoy diciendo que uno que tiene que decantar solo en un modelo. CRISPR probablemente va a ser una de las tecnologías más revolucionarias de los próximos años, donde está impactando fuertemente en distintas industrias como la agricultura, como la industria biomédica. Y es un desarrollo que ha significado incluso grandes litigios en materia de propiedad intelectual entre universidades tan importantes como la Universidad de California y el consorcio que existe entre el MIT y Harvard. Y finalmente, quiero destacar otro ejemplo. Todos lo vivimos muy de cerca hace un par de años atrás. La alianza temprana entre el sector privado y la academia es clave si queremos potenciar la transferencia tecnológica. La pandemia, lamentablemente, yo pensé que iba a ser una de las enseñanzas que nos iba a dejar de forma más permanente, pero al parecer no fue tan así. Cuando nosotros vimos durante la pandemia ejemplos como los de ASMAR con la Universidad de Concepción, dijimos, wow, lo que todos pensábamos que se podía demorar 5 años, o como siempre digo, dependiendo de cuánto dure el financiamiento, nos dimos cuenta que podíamos sacar tecnología o desarrollar tecnología en 5 meses. Este es un ejemplo práctico. La Universidad de Oxford, aparte de haberse seguramente logrado un muy buen retorno por esta solución, por esta vacuna, tiene un impacto tremendo en la sociedad. La vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford se aplicaron más de 2.500 millones de dosis. ¿No es justamente ese el trabajo que estamos buscando desde la academia cuando hablamos de transferencia tecnológica? ¿No es justamente lo que estamos buscando en esa tercera misión que muchas veces hablamos, pero que en la práctica no se debe traducir en que precisamente ese conocimiento que estamos creando tiene que finalmente impactar en la sociedad a través de bienes públicos o bienes privados? Bueno, ahora bien, ¿cuánto realmente representa la academia en la innovación tecnológica? Y nosotros nos damos cuenta, solamente sacando algunas cifras, ojo, que esto estoy extrapolando, ¿ya? Cuando sacamos algunas cifras de la OCDE, el 20% de las patentes mundiales provienen de la academia, solo el 20%. Cuando hablamos de las cifras de Otom, desde la ley de la Bayh-Dole Act en adelante, es decir, de 1980, ahí también vemos cuando nosotros hablamos de la ley de transferencia de tecnología en Chile, 2025, tenemos que también relativizar las cosas y entenderlas en su magnitud. 1980 este tema ya estaba relativamente resuelto en Estados Unidos. Y cuando hablamos de cuánto ha impactado la transferencia tecnológica, nos damos cuenta que más de 13.000 startups y más de 70.000 tecnologías licenciadas. Ok, ahora llevémoslo al caso local. Si tomamos las cifras de patente entre el año 2000 y 2022, en Chile,
el 13% de las patentes eran de origen universitario. Pero hay un dato interesante. Haciendo un estudio del Global Innovation Index del 2024, demostró que Reino Unido es más del 25% de las empresas colaboran con universidades. Entonces, tenemos dos opciones. Seguir intentando, creyendo que todas las tecnologías que estamos desarrollando a través del mecanismo tradicional van a salir a mercado y van a revolucionar nuestra sociedad, o tratemos de vincularnos tempranamente con empresas para responder mejor con lo que mejor sabemos, con las capacidades, con la infraestructura que tenemos en estas organizaciones, pero los desafíos que ellos tienen. Cuando vemos esta situación en América Latina, la situación no cambia mucho. Hay una muy baja transferencia tecnológica basada en el mecanismo tradicional de patentes. También vemos que las nuevas estrategias que se están impulsando y que nosotros en esta evolución que les voy a contar en unos breves minutos, también nos damos cuenta que ha sido una evolución más tardía. Y eso también responde porque nuestro ecosistema empresarial ha sido un poco más tardío en madurar. Pero muchos de los sistemas están avanzando fuertemente a una colaboración temprana con la industria y sobre todo, y aquí declaro que yo tengo un sesgo, a la creación de empresas de base tecnológica. Para mí, el gran rol en materia de transferencia tecnológica, no digo que el otro deba dejarse absolutamente de lado, pero el gran rol en materia de transferencia tecnológica es potenciar la vinculación con la industria y desarrollar empresas y generar las condiciones habilitantes para que cada vez se generen más empresas de base tecnológica que ellas van a contribuir a sofisticar el tejido empresarial. ¿Por qué? Porque la vinculación de las universidades, de los institutos profesionales y de las instituciones de educación superior en el modelo de innovación se caracteriza por 4 formas de colaboración bastante tradicionales. Los dos extremos son los que hemos estado más acostumbrados. Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo con la industria es desde que nace Fondef y seguramente desde antes, 1992. Ojo, que aquí también sí quiero relevar algo. Hay mucha transferencia tecnológica en Chile escondida. Existe mucha transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica no nace el año 2010 cuando se genera la Oficina de Transferencia Tecnológica. Los investigadores en nuestro país desde hace muchos años están haciendo transferencia tecnológica. Pero adivinen cómo se hace. Principalmente con proyectos directos con la industria. El gran problema de ese mecanismo que se hacía anteriormente es que finalmente había una fuga de propiedad intelectual y finalmente había una fuga de valor. No había una capacidad para capturar ese valor y los negocios terminaban siendo mucho más pequeños. Pero transferencia tecnológica ha habido. Pero cuando nosotros vamos por el camino tradicional de generar un proyecto de investigación y desarrollo, montar una estrategia de protección, buscar un potencial licenciatario, sobre todo con las dificultades que tiene nuestro país, cuando tú vas a una industria, levantas y encuentras 3, 4 empresas y se te acabó el mercado, finalmente nos damos cuenta que los índices de transferencia tecnológica siguen siendo muy bajos. Hubo un estudio que se hizo, me parece que a comienzo del año 2010, donde decía, no tengo clara la rigurosidad de ese estudio, así que no puedo citar la fuente, pero donde decía que cercano al 1% de todo lo que se había financiado con fondos públicos para investigación aplicada, es decir, fondos que están destinados a que finalmente esos resultados se transfieran a la sociedad del mercado, realmente habían llegado al mercado. Ojo, yo no lo veo como un fracaso, porque ese financiamiento tiene un montón de spillover. Se generó conocimiento que se transfirió a través de patentes y a través también de papers. Se generó capital humano avanzado porque se formaron doctores, investigadores, etcétera, etcétera. Pero no perdamos de vista que ese financiamiento, que también es parte de nuestros impuestos, finalmente solo muy poco porcentaje contribuyó a que realmente tuviéramos una sociedad mucho más avanzada o basada en conocimiento. Mi sesgo, al menos, está que nuestra apuesta tiene que estar en los 2 pilares que están al centro. Potenciar fuertemente que haya cada vez más capacidades en el sector industrial, no solamente para que ellos puedan resolver sus desafíos, sino que tengan capacidades para identificar problemas y para que puedan conectar con universidades, con centros de investigación y sobre todo también con startups de base tecnológica para que puedan generar finalmente mayores beneficios y también transformar esta en una sociedad y una economía basada en conocimiento. Y lo que había dicho anteriormente, crear y generar las condiciones para que las universidades sean cuna en la formación de empresas de base científico-tecnológico.
pero tampoco podemos esperar que nuestros resultados sean notables cuando realmente vemos la realidad de inversión de nuestro país. Recién teníamos, justo antes que me toca, después de la presentación de un representante de Corea, que es uno de los países que más invierte en I+D, y que lo viene haciendo, ojo, no hace 5 años. A comienzos de los 90, solamente busqué el dato porque era mi predecesor, a comienzos de los 90 el PIB de Corea no era mayor que el PIB de Colombia. Y hoy en día eso está multiplicado por cientos de veces. La política pública para invertir en investigación y desarrollo de Corea ha sido una política pública que viene de hace muchos años. No podemos esperar resultados tan notables cuando nuestra tasa de inversión, cuando nuestro gasto en I+D es apenas el 0,36%. Pero ojo que aquí también hay que hacer un doble clic. No es solo que sea bajo el porcentaje de gasto en I+D, sino que la torta está completamente inversa. Cuando nosotros vamos a los países que están liderando el gasto en I+D, Israel, Corea del Sur y para algunos países de Europa, nos damos cuenta principalmente que el 70% de esa inversión viene del sector privado. Según la última encuesta, en nuestro país la torta es completamente inversa. El 70% viene del sector público. Y en la última encuesta que hizo el Ministerio de Ciencia, aumentó un poquito para llegar al 40%, que esperamos que algo que se sostenga en el tiempo. Pero ahí también hay otra debilidad del ecosistema empresarial. Así como por un lado hay debilidad en el ecosistema de I+D, hay una debilidad tremenda, que ese aumento en el gasto de I+D proviene principalmente de las grandes empresas. Grandes empresas que están generando sus modelos de innovación corporativa, incluso sus corporate venture capital. Pero ¿qué está pasando con el sector PYME? ¿Cómo está innovando el sector PYME? Luego, si analizamos también en materias de cuántos investigadores tenemos, también tenemos pocos. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que relativizar. Cuando decimos queremos avanzar hacia una sociedad basada en conocimiento, queremos diversificar nuestra matriz productiva a partir de innovación basada en ciencia, bueno, para eso tienes que tener más recursos humanos destinados a eso también. Cuando vemos la tasa de doctores en la industria, a pesar de tanto que la NIT como Corfo tienen programas para incentivar el capital humano avanzado en la industria, vemos que son cupos que sobran todos los años. Es decir, que tampoco hay un potencial, las empresas no están viendo atractivo atraer estos doctores en la industria. ¿Cómo entonces ha ido evolucionando el ecosistema y los mecanismos de transferencia tecnológica en Chile? Y aquí, por temas de tiempo, que me quedan 2 minutos, vamos a ver que, claro, este ha sido el modelo tradicional. Un modelo que hemos aplicado bastante literal en su momento del modelo estadounidense, a pesar de que las condiciones eran bastante distintas. Basado, como siempre digo, en una carrera de postas. Yo siempre digo, las carreras de postas funcionan bien en la medida que estén muy bien aceitadas, pero sobre todo estén muy bien alineados los incentivos. Porque cuando tú tienes carreras de postas como esta, tú te encuentras con unidades de proyectos que su KPI está principalmente pensado en cuánto es la tasa de adjudicación de proyectos al año en una universidad. ¿Cuántos proyectos postulo y cuántos proyectos adjudico? Cuando me voy a la unidad de protección, mi principal indicador es cuántas patentes o cuántos disclosures estoy generando, cuántas de esas las estoy convirtiendo en patente y cuántas de esas finalmente se están concediendo. Y por lo tanto, los que salen más trasquilados en todo este modelo generalmente son, dependiendo de cómo estén estructuradas las oficinas, son las áreas comerciales, de transferencia tecnológica o como se llamen, que le entregan un portafolio supuestamente de tecnologías para comercializar, pero que vienen con un TRL que no es el TRL adecuado. Yo siempre digo, ¿qué TRL tiene? 5, 6, bájale 2. Es la regla general, hay que bajarlo porque hay que repetir pruebas que vienen con una estrategia de propiedad intelectual que tú la miras y dices, pero no me hace sentido la estrategia de propiedad intelectual que se acaba de montar en función del modelo de negocio que supuestamente tiene tu tecnología y que finalmente le está pegando un dolor de la industria, y lo dijo también en la presentación anterior, el 42%, había una cifra ahí, no le está pegando ningún dolor de la industria. Y hay algo más que también tiene que ver con cómo nosotros configuramos los proyectos de investigación y desarrollo. Cuando nosotros armamos, de hecho, la carrera de investigador se basa mucho en una carrera en el laboratorio, que no estoy diciendo que sea algo malo, ¿ya? Pero cuando uno ve algunos otros ecosistemas, va a haber países que tampoco son los top de línea, pero va a haber el caso de Italia, va a haber el caso de Francia, y nos damos cuenta que muchos de esos doctorados
son pagados por la industria. Viene un problema de la industria, recurre a la universidad y dice, tengo este problema, y es la universidad que dice, eso significa la formación de un doctor, son $80.000. ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Que ese investigador sabe mejor metodología de investigación? ¿Que ese investigador conoce mejor cómo desarrollar un proyecto de I+D? No, es la conexión con la industria. Ese investigador se formó entendiendo de mejor manera cómo esa tecnología o cómo esa solución se tenía que finalmente implementar en una industria. Y todos los que hemos estado en transferencia tecnológica nos hemos encontrado con, en la mayoría de las veces, con la respuesta de que esto está muy bien, pero no se inserta en mi proceso productivo. O esto está muy bien, pero esto no es escalable. O tu tecnología es maravillosa, pero hay otra tecnología o otro producto similar y más barato en otro mercado. Porque lo que siempre digo, los clientes no consumen tecnología, buscan que les solucionen sus problemas. Si lo haces con la tecnología A, B, con las bacterias extremófilas de Chile, da lo mismo. Lo que buscan es que les resuelvan un problema. Y esto ha derivado en otros modelos, que son los modelos que principalmente yo trato de apuntar de cómo somos capaces, desde las universidades, desde los centros de investigación, desde el mundo IPCFT, que en ese sentido tiene una ventaja, porque tiene una mejor conexión con el sector empresarial, cómo somos capaces de ser una mejor antena de esos desafíos. Cómo somos capaces de entender mejor, sobre todo cuando nos enfrentamos a una realidad local que en la vereda del frente tampoco están las capacidades para entender de gran manera cuál es la problemática. Entonces, ¿cómo nosotros? Y ese es un gran rol que tiene la Oficina de Transferencia Tecnológica, ser ese vaso comunicante, porque muchas veces te encuentras que esa empresa que está del otro lado tiene tremendos problemas, pero tampoco tiene al interlocutor válido en esos problemas. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de traducir esa problemática y cómo ponemos a disposición de esa problemática lo mejor que tenemos? Las capacidades de nuestros investigadores, las capacidades de nuestros estudiantes que estamos formando y sobre todo, y también la infraestructura que tenemos y que muchas veces en materia de ciencia y tecnología es un factor habilitante para poder desarrollar una solución. No voy a repetir porque me quedan solo 7 minutos y me dijeron que si fuera cuidadoso con el tiempo, pero para mí este es el gran espacio de crecimiento que tienen las universidades. Para mí las universidades deben ser grandes incubadoras. Las universidades deben, incluso a nivel de formación, que ese es uno de mis principales, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, desafíos que tienen las universidades es que nosotros formamos muy buenos profesionales, me refiero a nuestras universidades, pero formamos muy buenos empleados. No estamos formando emprendedores, no estamos formando personas capaces de aventurarse y a tomar un desafío. Y por lo tanto eso nos pone una barrera tremenda, porque por más que tengamos buenas tecnologías en algún momento, no basta con solo tener buenas tecnologías. Hay que tener la capacidad de llevar esas tecnologías al mercado. Y esas tecnologías, finalmente, en ecosistemas como el nuestro, que son débiles, con un tejido empresarial bastante débil en cuanto no tenemos un mercado muy grande, esos vehículos van a ser claves para dinamizar el ecosistema. Y hay algo que yo lo digo, y a mí es una de las señales cuando uno tiene que ver cómo está el tejido empresarial. No lo digo todo porque así como veo grandes empresas que están desarrollando sus modelos de innovación corporativa, vean lo que pasó con Notco hace un par de años atrás. Yo creo que todos lo siguieron por la prensa, cuando la Asociación de Lecheros finalmente lo que decide es, en vez de decir, hey, estos compadres acaban de sacarnos en el modelo de negocio el activo más valioso que tenemos, nos sacaron la vaca. Nos cambiaron el modelo de negocio y en vez de decir, bueno, ¿cómo respondemos a eso? ¿Qué hicieron? Demandaron. Y eso es un grito de desesperación, eso es no tener una capacidad de respuesta. Obviamente nosotros vemos que, por lo menos yo creo que los emprendimientos justamente vienen a dinamizar esas estructuras tradicionales. Y por eso vemos que en los últimos 5 años, 10 años, hemos visto como CMPC, como Copec, están desarrollando sus propios Corporate Venture Capital. ¿Qué es lo que está haciendo Copec hoy en día? Tiene un Corporate Venture Capital que se llama Wind, que está invirtiendo solo en electromovilidad. Pero ¿cómo? Si mi negocio es petróleo. Porque saben que su negocio tienen que preparar para 10, 15 años más. Eso es lo que deben estar haciendo. Me voy a saltar algunas. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen para responder un poco a la pregunta, ¿cómo podemos hacer que haya más transferencia tecnológica en nuestro país?
Primero, no creo que sea, ojo, tampoco soy dueño de la verdad, pero no creo que sea por el camino tradicional. Y es por un principio básico. Siempre yo soy como el chapulín colorado, que voy cambiando las frases, pero me parece que Einstein era el que decía, si quieres resultados distintos, tiene que hacerlo de manera distinta. Llevamos 15 años, 20 años tratando de proteger, más proyectos y más de proteger, comercializar, y los resultados no han sido los esperados. Por lo tanto, creo que llegó el momento de madurar también nuestros modelos y entenderlos de una manera un poquito distinta. ¿Cuáles son algunos de esos grandes desafíos? Bueno, falta calle, falta entender mejor cuáles son los desafíos de la empresa, cuáles son los dolores de la empresa. Si cuando nosotros salimos a transferir nos damos cuenta y las respuestas han sido sistemáticas y han sido bastante similares, lo que estamos resolviendo, perdonen que se lo diga, no le está muchas veces interesando a la empresa. Y por lo tanto nosotros tratamos de meterle una tecnología que para ellos no es relevante o que llegamos 2 años tarde o que confundimos la tecnología con la solución. Muchas veces me tocó entender que yo no estoy en ningún caso desmereciendo el rigor científico que está detrás. Eso está altamente demostrado que tenemos una capacidad científica y productiva muy alta. Por algo, a pesar de tener pocos investigadores, son altamente reconocidos, son bien. Cuando esa estadística que de los investigadores lo llevamos a citaciones, estamos en la media, no estamos bajo. Es decir, que nuestra investigación es citada a nivel internacional. Pero el problema es que muchas veces confundimos que nuestra tecnología es la solución. No, mi tecnología es súper buena porque utilizo unas bacterias de la Antártica que funcionan muy bien a baja temperatura y así como, pero ¿por qué me tiene que importar porque sean chilenas? No tiene que ser relevante porque sea una bacteria que se da solo en Chile. La pregunta es, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué valor agregado le estoy generando yo a ese cliente? ¿Cómo yo entiendo bien ese dolor del cliente? Segundo, la tecnología, el estado de desarrollo. ¿Cómo somos capaces de desarrollar la tecnología no de cara a lo que necesita el financiamiento público? Entiendo que tenemos un problema estructural de financiamiento de la I+D en nuestro país. Y eso es clave, entonces tampoco podemos negar esa realidad. Pero muchas veces un proyecto de investigación y desarrollo, y el ejemplo está en ASMAR con Concepción, si el fondo dura 1 año, el desarrollo dura 1 año. Si el fondo dura 3 años, el desarrollo dura 3 años. El problema es que la principal razón por cual las tecnologías o los emprendimientos fracasan es por timing. Porque llegamos muy temprano o llegamos muy tarde, pero la realidad nuestra es que por lo general llegamos muy tarde. Validación temprana, tener esta conexión temprana de la industria y ocupar las mismas metodologías de design thinking para ir desarrollando, validando rápidamente con la industria y entender que sea la propia industria, que va a ser tu cliente, el que te va a ir diciendo si vas bien o vas mal. Propiedad intelectual. Yo creo que todos nos hemos capacitado, yo creo que yo llevo 17 años y los 17 años nos hemos capacitado en distintas materias. Y todavía vemos estrategias de propiedad intelectual enfocadas en que la patente, primero, enfocado en que la patente es la estrategia de propiedad intelectual, cuando no necesariamente va a ser así. Y cuando más encima hoy en día con tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial se ha llegado a cuestionar incluso si la inteligencia artificial puede ser inventor de una patente. Las patentes son un activo comercial, pero si no son bien manejados, son una tremenda caja pagadora. Por lo tanto, cuando yo no diseño una estrategia de propiedad intelectual robusta, adecuada al negocio que tengo al modelo de negocio, que es lo que me ocurre en la mayor cantidad de las veces, y ojo que yo fui durante muchos años el encargado de propiedad intelectual de una universidad. Y también debo reconocer que mi indicador era tasa de patentes concedidas. Si era relevante que esa patente finalmente llegara a mercado o no, si esa patente estaba realmente alineada con el modelo de negocio, la verdad es que no era parte de mis indicadores. Por lo tanto, ahí también hay un tremendo desafío respecto a cómo realmente utilizamos la propiedad intelectual como una herramienta estratégica de negocio. Y finalmente los equipos. Aquí me voy a ir pasando más rápido y con esta lámina voy a terminar. Toda la transferencia tecnológica, me gusta a mí esa imagen, porque la transferencia tecnológica finalmente es un deporte de contacto. Y esto tiene doble relevancia. Por donde se mire la transferencia tecnológica, si lo miro por el lado de la gestión, se requieren equipos robustos y bien alineados, con capacidades complementarias que entiendan bien lo que están haciendo. Si lo miro como un emprendimiento,
Todos saben que hay como una regla de oro en el mundo del venture capital, que prefiero invertir en un equipo clase A con tecnología clase B que viceversa. Y es uno de los grandes desafíos que tienen los emprendimientos de origen académico, porque no nos encontramos fácilmente con emprendedores, nos encontramos con muy buenos investigadores, pero no existe el emprendedor part-time. O sea, por lo tanto, el que quiere correr la carrera de emprendimiento va a tener que asumir riesgo, y las universidades van a tener que estar a la altura. ¿Cómo están a la altura? Por ejemplo, como lo han hecho algunas universidades en Europa, como se hizo con una ley orgánica universitaria en España hace más de 10 años, donde se establecía principalmente que a los académicos se les daba un sabático de hasta 3 años para que fueran a desarrollar iniciativas emprendedoras, y se les reservaba el cupo. Porque yo entiendo esa carrera de académico que te costó 10, 15 años llegar a la categoría de profesor titular, y después te lanza un emprendimiento que hay un 70% que fracase, de probabilidad que fracase, y después tener que partir de cero. Pero entonces, por eso yo digo que las universidades deben ser la cuna de creación de empresas de base científico-tecnológico. Solo para terminar, tenemos que seguir insistiendo en la transferencia tecnológica. Tenemos que seguir insistiendo en desarrollar más capacidades de I+D y de gestión en las universidades. Pero lo que no creo que sea sensato es seguir repitiendo el mismo modelo que venimos repitiendo hace 15 años y seguir mirándonos el ombligo diciendo que lo estamos haciendo súper bien. Hay que potenciar más innovación basada en ciencia, hay que potenciar más emprendimiento de base científico-tecnológico, y sobre todo hay que potenciar que tengamos una industria mucho más robusta. Parte importante de que tengamos una industria más robusta es que tengamos también un tejido de emprendedores también mucho más robusto. ¿Ya? Muchas gracias.